Bueno, el ganador de hoy por la mañana es Omar Inguanzo, que ganó el premio del restaurante Casa Marín. Así que muchas felicidades para él. Ganó ahora. Y vamos a continuar hablando con Carlos Sánchez Berzaín y Marcelino Millares. ¿Cuál es la nueva estrategia de la dictadura de izquierda de América Latina? Bueno, la estrategia más importante es permanecer indefinidamente en el poder, ese es su objetivo central. Y para confrontarse a las democracias y evitar que la comunidad internacional les ponga el dedo, ellos están implementando una serie de medidas. Primero, están tratando de neutralizar a la Organización de Estados Americanos, en lo que han vuelto a fracasar porque ayer el secretario Almagro ha hecho un señalamiento muy agudo sobre Venezuela, indicando que Venezuela no es una democracia, que es una dictadura, que hay presos políticos, que hay persecución política, que no hay división e independencia de poderes. Eso sirve para mostrar lo que pasa en los otros países de América Latina. Aquí Marcelino me preguntaba en el intervalo, ¿y lo que hace Evo Morales está de acuerdo a la Constitución de Bolivia? Las constituciones de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, están arregladas a la voluntad del dictador, han sido totalmente trucadas. En Bolivia se ha suplantado la constitución política del Estado de la República de Bolivia, haciendo desaparecer la República y creando un Estado plurinacional. O sea, la estrategia de estos gobiernos no democráticos es el miedo, es la mentira, es el ataque a los opositores, el asesinato de la reputación de cualquier persona que los pueda señalar, la liquidación de la prensa libre, otra nota importante. En el momento en que Evo Morales inauguraba la escuela militar del socialismo del siglo XXI, el gobierno boliviano determinaba que los medios de comunicación que tienen línea editorial independiente no recibían más propaganda del Estado, y lo hacía mediante memorándums y publicaciones abiertas, cosa que hizo Chávez hace unos años. O sea, este es el camino del crimen, de la violación de los derechos humanos, además totalmente atrapada en la dinámica del narcotráfico, con un indicador muy grave, la vinculación con el terrorismo islámico, que se ve en esta semana casualmente señalada también por la visita del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que está visitando Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Entonces, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Aquí estamos en un esfuerzo extraordinario de los gobiernos dictatoriales de las Américas de permanecer en el poder, y para eso están dispuestos a todo, a violar como lo hacen los derechos humanos, a controlar todos los poderes del Estado, a liquidar la economía de los pueblos y a someter a los pueblos al miedo y al hambre, como funciona en Cuba. ¿Tú crees que Evo Morales vaya a dejar el puesto? Ninguno de ellos va a dejar el puesto. No Evo Morales ha sido derrotado el 21 de febrero en un referéndum que le ha dicho que no puede reelegirse más, pese a los fraudes y simulaciones que cometió para mantenerse en el poder. Hoy día Evo Morales no es un gobernante legítimo, es un dictador. Y ayer los cocaleros, que es su principal fuerza política, los cultivadores de la coca ilegal, materia prima del narcotráfico, han proclamado a Evo Morales como el único candidato para la elección del 2019. O sea que esas elecciones son una simulación, pero en el marco de esa simulación Evo no debería ser candidato, porque de acuerdo a sus propias leyes ya está prohibido. Ya las está rompiendo de nuevo, como hizo Chávez en su momento después de perder el referéndum. Son dictadores. Los dictadores no se van. Los dictadores tienen que salir del poder por una presión conjunta del pueblo y de la comunidad internacional, como sucedió en la década de los 70 y de los 80 con las dictaduras militares del siglo pasado. Bueno, Marcelino, ¿qué tú piensas de esta situación? Básicamente yo creo que es una movida de Evo Morales, precisamente preparando para mantenerse en el poder. Como dijimos anteriormente, el pueblo boliviano en su referendo en febrero de este año le dijo: no puedes reelegirte. Sin embargo, vemos que está haciendo dos movimientos, un movimiento a través de los cocaleros y un movimiento militar, porque precisamente ellos saben, el ejemplo cubano es esencial.
en lo que respecta a la importancia que tiene tener a unos militares, a un ejército que sea incondicional al socialismo. Y eso es lo que en este momento está tomando la iniciativa. Solamente lo tiene hasta ahora Cuba, que es un ejército totalmente socialista, y entonces ahora Bolivia entra en esa, y después posiblemente, bueno, en Venezuela están tratando de hacerlo, lo que pasa es que en Venezuela existía un ejército bastante profesional, y sencillamente lo que han hecho es corromper el ejército venezolano con el narcotráfico. Sin embargo, todavía en Venezuela se habla de que hay una posibilidad que el ejército haga lo que debe de hacer, que es defender la Constitución, que es el fin esencial de un ejército. Así que yo creo que en esto hay una movida. Ellos a todos los militares esto les aumentaron los sueldos y le han dado una es cantidad de dinero tremenda. Ahora, este tema, que es un tema interesante, lo encuentra en un artículo que Carlos Sánchez escribió en el Diario de las Américas, que yo lo estoy republicando en mi blog América Nuestra, y también sale, el tema es importante, suficiente, sale en El País, en un artículo de José Andrés Rojas en el día de ayer, que también lo pueden encontrar en mi blog de América Nuestra. Yo creo que es un tema importante, que lo estamos tratando hoy, por primera vez en Miami creo que se está tratando, no se ha tratado todavía, pero que se le debe dar la mayor publicidad posible, precisamente porque la forma precisamente de contraatacar las iniciativas del socialismo del siglo XXI, como decía Carlos, es a través del pueblo y la presión internacional y de los medios. Claro, libertad de prensa es esencial. Los grandes enemigos de las dictaduras son el pueblo hambriento, porque siempre lo someten a situaciones de penuria y de violación de sus derechos humanos, la libertad de prensa y una comunidad internacional que entienda lo que está pasando. La carta que ayer le dirige el secretario general de la OEA al preso político más notable de Venezuela, Leopoldo López, empieza diciendo que cuando vio Almagro por primera vez la sentencia de Leopoldo López, él creyó que se trataba de un proceso normal, pero que ahora está convencido que es un preso político y que el juicio fue una ficción y una simulación, una utilización del Poder Judicial para llevar a la cárcel a un inocente cuyo único delito ha sido defender la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Como Leopoldo López, hay decenas de presos políticos en Venezuela, hay decenas de presos políticos en Bolivia. En Bolivia están presos políticos, el exgobernador de Pando, que nunca fue destituido, fue apresado y llevado a la justicia dictatorial y está preso desde hace muchos años. Están presos políticos los militares, comandantes del año 2003 que defendieron la democracia, a la que atacó Evo Morales, y Evo Morales, para encubrir sus crímenes, los ha acusado en persona y los ha hecho condenar a 8, 10, 15 años de cárcel. Están presos. Y los que han matado, que los matan todos los días. Claro, están presos. Lo que pasa en el castrismo, que ha expandido su franquicia a toda América Latina, es que cometen delitos los dictadores y de sus delitos acusan a sus víctimas y los meten presos con el aparato de justicia. Ese es Leopoldo López, esos son los militares bolivianos, el gobernador boliviano, una cantidad de gente que está acusada por la masacre que Evo Morales ha cometido en el Hotel Las Américas. Él es el que mata y después a sus víctimas y a los que han sobrevivido los acusa y los lleva presos. En todo caso, estamos frente a una situación en la que lo más importante es empezar a llamar las cosas por su nombre. Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua no son democracias, son dictaduras. Los gobernantes de esos países no son presidentes, son dictadores, son jefes de gobierno, son líderes políticos, lo que quieran, pero presidentes no. Hay que quitarles, como está haciendo Almagro con Venezuela y a través de Venezuela con todos estos países, hay que quitarles el disfraz, la careta, la simulación de democracia, porque una vez que el mundo se empieza a enterar y a hacer conciencia de eso, vamos a ver cómo ese castrismo que ha crecido, que se ha expandido en base al dinero venezolano que Chávez malversó, va de bajada y tiene que terminar devolviéndole a los pueblos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua su libertad, su democracia, cosa que esperamos suceda pronto. Yo ojalá que fuera, porque en realidad la libertad es algo increíble. Pero el gobierno de Cuba tiene toda esta pila de años y cuando se rompa el gobierno cubano,
ahí viene todo, lo demás va como un tiro para abajo. Bueno, todos ellos, este eje de todos estos países logró desarrollarse a través del petróleo venezolano. Ese fue el oxígeno, fue a través del petróleo. Sabemos que en este momento el petróleo y ahora se está acabando. Se está acabando. Han matado la gallina de los huevos de oro. Los Exactamente, Castro claro. han acabado con la economía venezolana. Venezuela sigue siendo el país más rico en reservas petroleras, pero el castrismo con su modelo estalinista, con su modelo marxista fracasado, ha matado la gallina de los huevos de oro. Perdón, Marcelino. Sí, no. Ellos saben precisamente que están en caída y yo creo que el momento en el cual están abriendo esta escuela, están dando un mensaje, es decir, ojo, que nosotros aquí militarmente vamos a mantener lo que no es sostenible, porque sin el petróleo venezolano, sencillamente van a caer todos ellos y esperamos que la caída sea primero con Venezuela, de Venezuela vaya a Cuba, eso va a afectar a Evo Morales, que le va a ser muy difícil cuando llegue el año 19 reelegirse, si los otros países se han debilitado. O sea, estamos en un rejuego político muy importante en el cual esta escuela sencillamente se crea en un momento clave, porque saben que están en retirada. Y es una manera de decir, bueno, vamos a reforzarnos militarmente, que es la única manera que ellos pueden mantener. Esa señal es la señal de que lo que no pueden ya simular con los votos y el fraude electoral lo van a defender con las armas. Con las armas. Es la violencia armada para sostener las Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero vamos a seguir nosotros siguiendo lo que está pasando, porque yo creo que al fin va a haber libertad en estos países. Ok. Ya lo saben.